Bueno, pues vamos a platicar esta tarde con Gabriela Siller, analista financiera de Banco Base. Buenas tardes, Gaby, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Lupita? Muy buenas tardes. Oye, pues ya con el cinturón bien abrochado, ¿no? Porque pues ante esto que está ocurriendo, cuéntanos primero qué fue lo que pasó. Empezamos a ver este tema en Japón, también en Europa, en México no es la excepción, Estados Unidos en estos momentos que también está la situación con el Dow Jones. Pero cuéntanos, Gaby, primero, ¿qué fue lo que pasó y cómo estamos en este momento? Mira, el mercado financiero internacional está muy interrelacionado entre sí, inclusive hay estrategias de inversión en donde piden prestado en una parte del mundo y se llevan el dinero a otra parte del mundo para invertirlo. Estrategia se llama carry trade y bueno, ahí lo que aprovechan es el diferencial de tasas de interés, bajas muy tasas en Japón, por ejemplo, allá pedían prestado y venían a México a invertirlo, aprovechando precisamente que aquí la tasa de interés era más alta. Y bueno, pues en Japón tienen presiones inflacionarias que para ellos son muy fuertes y entonces ha hecho que el Banco Central de ese país suba su tasa de interés a un punto 25%, que para nosotros no es nada, pero para ellos es elevadísima. Y con esto pues le quitó atractivo a esta estrategia de inversión. Y bueno, además el viernes sale la creación de empleo y la tasa de desempleo en Estados Unidos que decepcionó al mercado, sobre todo porque esta tasa de desempleo pues era algo que no se veía desde el 2021 y generó mucho miedo. Y bueno, pues el mercado asiático ayer abrió a las 5 de la tarde, tiempo del centro de México, y entonces empezaron a haber caídas significativas en la bolsa, en el Nikkei, particularmente en el mayor banco de Japón, que cayó 21%, algo nunca visto para esa emisora. Y bueno, pues esto sí hizo un efecto dominó, porque también pues al ver estas fugas, estos movimientos de capitales, porque ya la carry trade ya no era tan atractivo, pues provocó que el tipo de cambio en México subiera hasta 20.20 pesos por dólar. Ahorita ya bajó un poco la volatilidad, estamos alrededor de los 19.40 pesos por dólar. Sin embargo, pues todo está en rojo prácticamente, las bolsas cayeron, aunque aquí en América, bueno, pues las caídas no fueron tan graves como en Asia. Gaby, preguntarte, ¿la caída del peso frente al dólar no nos afecta tanto como dijo el presidente López Obrador esta mañana? Sí, mira, la volatilidad afecta a todo mundo, ni a importadores ni a los exportadores les beneficia que haya volatilidad. Inclusive esto seguramente se va a traducir en mayores presiones inflacionarias. Sin embargo, pues es parte de lo que también representa el tipo de cambio, el régimen cambiario de libre flotación, que es como un amortiguador ante los choques del exterior. Si no tuviéramos ese régimen cambiario de libre flotación, pues entonces a lo mejor estaríamos viendo que lo que sucedió en Japón terminaría aquí por afectar, por ejemplo, el empleo, ¿no? O el crecimiento económico, pero de una forma mucho más grave de como estamos ahorita. Entonces, Gaby, estamos hablando para que entendamos bien, el presidente hablaba de una devaluación y lo que tú mencionas es una depreciación. Así es una depreciación porque tenemos un régimen cambiario de libre flotación, no es una devaluación. La devaluación se daba cuando el régimen cambiario era de tipo de cambio fijo o administrado por el gobierno. Ahorita no tenemos eso desde diciembre de 1994 y entonces por oferta y demanda pues es que el tipo de cambio sube. Ahora, la volatilidad bajó un poco, sin embargo, creemos que el tipo de cambio va a seguir fluctuando y acercándose nuevamente a los 20 pesos por dólar, porque también hay especulación de que con estos malos datos del empleo en Estados Unidos, la economía de Estados Unidos puede estarse dirigiendo hacia una recesión y México depende de pues todos estos empleos que se generan en Estados Unidos por las exportaciones y las remesas que llegan de allá. México cuenta con un margen de protección, explicaba el presidente esta mañana también en su conferencia, para resistir. ¿Tenemos dinero, este colchón para resistir este embate o si esto fuera muy prolongado? Bueno, en México con este régimen cambiario de libre flotación, la Comisión de Cambios actúa para suavizar un poco las decisiones del mercado cuando la volatilidad ya es muy extrema, como por ejemplo en el 2008 o 2009 durante la crisis financiera de Estados Unidos o en el 2020 la pandemia. Sin embargo, ahorita pues la volatilidad sí subió, pero no ha sido tampoco tan exagerada para que actúe la Comisión de Cambios y entonces sí es bueno que se tengan estas reservas internacionales porque esto le da la libertad a la Comisión de Cambios de actuar en dado caso que se generara una crisis, pero hasta ahora yo creo que pues no ha sido necesario. Lo que sí es que pues también en México estamos viviendo una desaceleración económica y esto se ve en los datos del IMSS que recién se publicaron hoy, en el crecimiento económico que se publicó la semana pasada. Entonces, no todos son las reservas internacionales, con lo cual podría estar frente a la Comisión de Cambios, sino también
hay otros aspectos sobre todo de la economía real que preocupan sobre México. Sí. Gaby, en Estados Unidos se ha aprovechado y ya sabes que están en época electoral, en época de hacer campaña, y Trump ha dicho que todo esto es el efecto Kamala. No, yo creo que eso ya definitivamente que está aprovechando, ¿no? Porque sí hay allá una desaceleración económica en parte, y yo creo que también tiene que ver con la política monetaria restrictiva de la Reserva Federal. Se les pasó la mano con los incrementos a la tasa de interés, ya han tardado demasiado tiempo en empezar a recortarla. Ya vimos desde el año pasado pues cómo algunos bancos regionales estaban muy afectados sus valuaciones de largo plazo y tuvieron problemas, y bueno, pues ahora también con esta baja creación de empleo y con la alta tasa de desempleo, yo creo que la Reserva Federal sí va a empezar este año a recortar la tasa de interés, y seguramente en México también empezaremos a ver recortes. Pero esto que dice Trump de que es el efecto Kamala, no, ella no ha tenido esta implicación, más bien no es la que ha generado esto, sino más bien ha sido pues todo el conjunto de políticas macroeconómicas, que vale la pena mencionar que también en Estados Unidos la inflación subió mucho como consecuencia primero de la pandemia, luego del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, y parte también de todo el dinero que soltó la Reserva Federal o que inyectó la economía de Estados Unidos para hacer frente a la pandemia. Muy bien, pues Gaby, como siempre, aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ti, Lupita. Buenas tardes. Hasta luego.